Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Curso 100-411, Cálculo Integral. Integrales definidas. Apreciado estudiante, bienvenido a este objeto virtual de información. El objetivo general es afianzar el concepto de las integrales definidas y su solución. Los objetivos específicos son reforzar mediante la solución de dos ejercicios de integrales definidas la aplicación del segundo teorema fundamental del cálculo, poner en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad 1 del curso. Definición. Dada una función f de x en un intervalo a, b, la integral definida de f de x será igual al área que se forma bajo la curva de f de x en el eje de las abscisas y las rectas x igual a y x igual a b. Si nosotros vemos la definición en esta gráfica, podemos observar que tenemos una función f de x, que es esta curva, y de acuerdo a lo que tenemos como definición de la integral definida, decimos que el área que se forma bajo la curva limitada entre las rectas a y b, pues será la integral de la función f de x. Y esta integral se puede representar matemáticamente de la siguiente forma. Integral entre a y b de f de x por dx. Segunda definición. Tenemos la definición del segundo teorema fundamental del cálculo. Nos dice la definición que sea f de x una función continua en un intervalo definido. Esto quiere decir que es integrable en el intervalo cerrado a a b. Sea f de x la antiderivada de f de x en el intervalo dado, entonces se tiene que la integral entre a y b de la función f de x por dx será igual a f como antiderivada f de x igual a la integral o a la antiderivada de la función que se obtuvo evaluada en el límite superior menos esa integral o antiderivada que se obtuvo evaluada en el límite inferior de la función. Veamos ahora algunos ejemplos sobre la integral definida. En el ejemplo 1 se pide resolver la integral entre 1 y 3 de 2x más 1 por dx. Para resolver estas integrales, pues se sugiere seguir este procedimiento. Identificar la función que se nos da, hallar la antiderivada o la integral de la función dada y luego aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que lo tenemos acá, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a identificar nuestra función, pues básicamente será 2x más 1. Y pues procedemos a hallar la antiderivada de esa función. Entonces vamos a integrar la función. Como tenemos una suma, la integral de una suma de funciones, podemos separarla como la suma de la integral de cada función. Y nos quedaría integral entre 1 y 3 de 2x por dx más la integral entre 1 y 3 de dx. Al resolver la primera parte, podemos sacar el 2 de la integral y nos quedaría 2 por la integral entre 1 y 3 de x más la integral entre 1 y 3 de dx. Al resolver la primera integral nos quedaría por propiedades de las integrales. Cuando tenemos x a la n, la integral será x a la n más 1 sobre n más 1. Tenemos 2x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la integral de x, ¿cierto? Que aparecería x, todo evaluado entre 1 y 3. Entonces quiere decir que nuestra integral será igual a la antiderivada, o la llamamos f mayúscula de x2 más x evaluado entre 1 y 3, ¿cierto? Y aquí, pues ya podemos aplicar nuestro segundo teorema fundamental del cálculo que lo tenemos, que simplemente lo que vamos a hacer es evaluar la función en los límites. Entonces, primero se evalúa en el límite superior y se resta la evaluación en el límite inferior. Quiere esto decir que para evaluar en el límite superior donde hay una x vamos a poner 3. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado más 3 menos la evaluación en el límite inferior donde hay una x, ponemos un 1 y nos quedaría 1 al cuadrado más 1. Al resolver las operaciones tendríamos que nos da 3 al cuadrado 9 más 3 12 menos 1 al cuadrado más 1 es menos 2. Esto pues es igual a 10 y esta sería la solución de nuestra integral definida. Bueno, ahora vamos al ejemplo número 2 en el que se nos pide resolver la integral entre 1 y 4 de 1 sobre x más 2 sobre raíz de x por dx. Al igual que en el caso anterior, para la solución se sugiere identificar la función, hallar la antiderivada o integral de la función dada y aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo que lo tenemos expresado acá. Entonces, identificamos nuestra función que será f de x igual a 1 sobre x más 2 sobre raíz de x. Hallamos la antiderivada, es decir, integramos la función
Y tenemos que como es la integral de una suma de funciones, podemos separarla como la suma de las integrales de cada función. Y nos quedaría expresado integral entre 1 y 4 de 1 sobre x por dx más integral entre 1 y 4 de 2 sobre raíz de x por dx. La primera integral por integración directa, tendríamos que la integral de 1 sobre x, el logaritmo natural de x, quedaría evaluado entre 1 y 4. La segunda integral, sacamos el 2, expresamos el radical como x a la menos un medio, ¿cierto? Y lo que hacemos es aplicar la regla de integración. Entonces esto nos queda igual, logaritmo natural de x entre 1 y 4 más 2 por la integral de x a la n será x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces menos 1 menos un medio más 1 nos queda aquí y abajo en el numerador menos un medio más 1. Al resolver las operaciones nos quedaría entonces que tendríamos en el segundo término 2x a la 1 medio sobre 1 medio, evaluado entre 1 y 4. Y tendríamos que nuestra antiderivada o integral de la función que teníamos era logaritmo natural de x más 4 por raíz de x, todo evaluado entre 1 y 4. Ahora procedemos a evaluar nuestro segundo teorema fundamental del cálculo, que nos dice pues que primero se evalúa la antiderivada que hallamos en términos del límite superior y luego le restamos la misma evaluación pero en términos del límite inferior. Entonces, para el límite superior lo que hacemos es, donde hay una x, ponemos un 4. Entonces quedaría el logaritmo natural de 4 más 4 por raíz de 4. Restamos la evaluación en el límite inferior, donde hay una x, colocamos un 1. Logaritmo natural de 1 más 4 por raíz de 1. Al resolver esto nos quedaría 1,38 más 8 menos 0 más 4. Esto nos daría 9,38 menos 4 y obtendríamos que nuestra integral definida es igual a 5,38 unidades cuadradas que corresponderían al área bajo la curva que se forma. Conclusiones. Las integrales definidas se caracterizan por estar limitadas en un intervalo y se resuelven encontrando la antiderivada de la función dada y luego aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. En los créditos, este objeto virtual de información fue elaborado por quien les habla, Edgar Orley Moreno Moreno, ingeniero electrónico, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y revisado por el docente Gustavo Salazar Cedeño, director de curso. Estos son los referentes bibliográficos que se usaron para desarrollar este objeto virtual. Les agradecemos mucho por su atención y esperamos que este elemento sea de su utilidad.